Ecos, ecos, ecos. De horror. Hola a todos los amigos del canal. Espero que se encuentren muy bien y les pido que nos acompañen hasta el final de este video. Les aseguro que la historia que aquí vamos a contar es una situación que pasa muy seguido en la sociedad, pero como es comprensible, muy pocos de estos eventos se cuentan al público en general. El relato del día de hoy tiene como título: Herencia, muerte y brujería. Lo que les quiero contar no me deja nada feliz, pues este acontecimiento sacó a relucir el peor lado de un ser humano y fue motivado por la maldita ambición. Todo sucedió hace 15 años y a causa de estos eventos perdí a mi padre, que era lo único que me quedaba. Mi madrecita pasó a mejor vida en un accidente de tránsito cuando yo tenía 17 años. Vivíamos una vida sencilla en una pequeña finca. Eran solo 3 hectáreas de tierra, pero suficientes para plantar nuestros alimentos y criar algunos animales, como gallinas, cerdos y algunas vacas lecheras. También ahí podía criar y entrenar a mi amigo de 4 patas, un fiel caballo de color negro azabache que tenía por nombre Relámpago. No me importaba si pasaba muchas horas a la semana con él, pero lo cepillaba y lo bañaba sin falta. Obviamente, quería y cuidaba a todos los animales, pero él era mi preferido. Yo me encargaba de trabajar los campos y cuidar los cultivos, para obtener una cosecha abundante. En ocasiones mi esposa me ayudaba, pero no era siempre, ya que ella se encargaba de mantener en orden la casa y preparar los alimentos. Además tenía un pequeño negocio por su cuenta, el cual era elaborar quesos que vendíamos en el pueblo. Mi padre vivía con nosotros, era un hombre mayor pero alegre y cariñoso. Por su edad, no podía trabajar, así que pasaba los días descansando, y como podía cuidaba a mis hijos. Así era nuestra vida, sencilla pero muy feliz. Todo iba bien, vivíamos de esa forma tranquila que te estoy contando, hasta que un día la desgracia golpeó a nuestra familia. Cierta mañana mi esposa e hijos habían ido al pueblo, y yo me quedé en la finca realizando las labores. El día pasaba tranquilo y a eso de las 3 de la tarde, fui a casa por un vaso de jugo, el cual siempre dejaba listo mi esposa en la nevera. Cuando entré no vi a mi padre por ningún lado. Lo llamé un par de veces pero no escuché ninguna respuesta. Entonces, pensé que estaría caminando por ahí, o tal vez estaría durmiendo en una hamaca en la parte trasera de la casa, pues le gustaba mucho hacer eso después de comer. Seguí caminando hacia la cocina, pero cuando pasé por el baño, noté que la luz estaba encendida. Imaginé que mi padre estaría ahí pues no lo había visto afuera. Decidí no llamarlo, obviamente estaría ocupado haciendo sus necesidades. Pero cuando llegué a la cocina, sentí algo extraño, como un vacío en mi estómago, un susto o no sé cómo explicarlo. Y entonces decidí ir al baño a ver cómo estaba mi padre. Di suaves golpes a la puerta con la mano y llamé varias veces, pero no tuve respuesta, sentí una desesperación en mi interior. Por instinto, me agaché y por debajo de la puerta, a duras penas pude verlo. Mi pobre padre estaba ahí en el suelo del baño, tirado como si estuviera durmiendo. Desesperado, sin saber qué le ocurría, derribé la puerta usando toda mi fuerza y mi peso. Cuando ésta se abrió, tomé a mi padre en brazos y lo puse en la cama. Decidí que debería llevarlo al hospital más cercano para que lo evaluaran y le dieran los tratamientos necesarios, pero no podía hacerlo por mi cuenta, ya que no teníamos auto. Entonces, decidí pedir ayuda, tomé mi celular y llamé a nuestro vecino de la finca más cercana, quien gracias a Dios no había estado muy ocupado, y rápidamente llegó hasta mi casa. Me ayudó a subir a mi padre con mucho cuidado y emprendimos el camino hacia el pueblo. Después de aquel día y de aquel maldito accidente, comenzó nuestro sufrimiento, pues mi padre nunca más volvería a ser el mismo. Esa tarde, después de que mi padre despertara, los médicos le hicieron muchos exámenes, tratando de encontrar el porqué de su accidente. También,
Algo que me pareció extraño fue que mi padre decía que no recordaba nada, pero no solo después del desmayo, sino que decía que no recordaba nada de todo ese día, desde que se levantó en la mañana, hasta ese momento que despertó. Luego de que los médicos obtuvieron los resultados de los exámenes, y al no encontrar nada de malo en ellos, dijeron que tal vez fue solo la presión baja lo que pudo haber afectado a mi padre. Aunque no quedé satisfecho con la respuesta de los galenos, sí quedé más aliviado de que mi padre ya parecía estar mejor y pude llevarlo conmigo a casa. Los días siguientes, mi padre comenzó a marchitarse poco a poco, y es que aunque ya tenía 85 años, todavía estaba lúcido y montaba a caballo como un joven. Siempre salía a dar unas vueltas sobre nuestro fiel relámpago, pero desde aquel día ya no lo hacía más. Y así, con el transcurso de los días, fue perdiendo el movimiento de las piernas y la lucidez. En menos de 30 días, estaba postrado en una cama sin poder siquiera caminar. Desesperados por ayudar a mi papá, casi todo ese mes pasamos viajando a donde los médicos, pero por más estudios y exámenes que le hicieron, no encontraron nada. No había una explicación de lo que pudiera estar provocando su deterioro de esa manera tan acelerada. Incluso nos llegaron a decir que por su avanzada edad eso era normal. Pero quienes conocían a mi padre no lo entendían, pues sabían lo activo que estaba hace unos pocos días atrás. Luego de un mes de andar de médico en médico y no encontrar soluciones, pensé que sería mejor llevarlo a otro lugar. En mi mente pensaba que tal vez un hombre de otro pueblo lo podría sanar. Decían que era un hombre que trabajaba con la Santa Muerte y curaba cualquier tipo de enfermedad. Pero así como era efectivo, decían que sus servicios eran muy caros. Como una mala broma elaborada del destino, ese mes había descuidado mis cultivos por llevar a mi padre al médico, y obviamente la producción no iba a ser la mejor. Conversando con mi mujer, ella dijo que tenía unos ahorros de su negocio, y que me los daría sin problema. Todo con tal de que llevara a mi padre con ese hombre, al que conocían como Don Pacho. Con los ojos llenos de lágrimas le agradecí, pero aún me faltaba un poco más de dinero para juntar lo que decían que cobraba ese hombre. Esa noche planeaba cómo conseguir el resto de dinero, pensaba en vender la cosecha de manera anticipada y además iba a pedir un préstamo en el banco, pues estaba muy seguro de que no me lo negarían. Pero las cosas no siempre salen como las planeas. A la mañana siguiente, mi pobre padre amaneció muy mal. Recuerdo que mi esposa había preparado el desayuno como todas las mañanas, y yo fui al cuarto de mi padre a decirle que fuéramos a la mesa. Para mi sorpresa, cuando entré, lo vi acostado. Eso me sorprendió, pues siempre despertaba muy temprano. Y cuando me vio, con un tono de voz muy bajo, me dijo que no podía levantarse, que no podía caminar, que no sentía las piernas. Y así, con el paso de los días, fue empeorando. Para resumir, les contaré que se quedó completamente paralizado del cuerpo y sin voz para hablar. Ahora dependía completamente de nosotros para realizar sus funciones básicas, como usar el baño, comer y muchas cosas más, que me resultan dolorosas de recordar. No entendía cómo un hombre sano e independiente quedó a merced de pañales y cuidados de otra persona, como si hubiera vuelto a ser un bebé. Mi esposa, como siempre incondicional conmigo, ahora lo cuidaba con la ayuda de una señora, mientras yo trabajaba las tierras. En este punto de la historia, quiero contarles que yo no soy hijo único. Tenía una hermana mayor, que no vivía en nuestras tierras porque no le gustaba el campo y, desde muy joven, luego de terminar el bachillerato, emigró a la ciudad. Por alguna extraña razón, mi hermana empezó a llamarme a diario, preguntándome cómo estaba mi padre. Yo le conté con lujo de detalles todo lo que estaba sucediendo, esperando recibir alguna ayuda de parte suya. Mas ella se excusaba, diciendo que no tenía dinero y asegurando que oraría mucho, pidiendo a Dios por la salud de mi padre. Pero Dios ya tenía su plan divino y, una tarde, como apiadándose de su alma, se lo llevó a su lado. Esa tarde, lloré mucho,
pues quería tanto a mi padre, pero muy dentro de mí, sabía que eso era lo mejor para él. Con todo el dolor del mundo consumiéndome por dentro, tuve que realizar el papeleo para el funeral, y le doy muchas gracias a mi esposa, pues siempre estuvo a mi lado dándome fortaleza. Por toda la tristeza que sentía, no tenía cabeza para nada y se me había olvidado llamar a mi hermana para darle la trágica noticia, pero mi esposa sí lo había hecho y la había llamado. Mas ella había dicho que no alcanzaría a ir al sepelio, que lo hiciéramos nosotros nada más. 3 días después, aún destrozado por el vacío inmenso que dejó mi padre, llegó mi hermana de visita. Creí que ella iba a conocer la tumba y darle su último adiós. Pero, para mi sorpresa, ella ni siquiera preguntó cómo me sentía, pasó de forma grosera a la sala, se sentó y empezó a decir: ahora que nuestros padres ya no están vivos, es hora de vender las tierras y tomar cada uno la parte que nos corresponde. Tú las has aprovechado viviendo toda tu vida aquí, pero ahora es momento de dividirlas. También tengo el derecho de obtener un beneficio de esto, ¿no te parece? En ese momento, me quedé mudo. Perdí hasta el habla por escuchar lo que decía. Y controlándome para no insultarla, solo pude decirle que se fuera de mi vista. Le dije más cosas que no recuerdo, pero lo que sí recuerdo era su mirada llena de odio, mientras se marchaba y me insultaba. Y para mi desgracia, allí comenzaron más problemas. Una semana después, entre eso de las 10 de la mañana, mientras hacíamos queso con mi esposa, recibimos la visita de un oficial de policía con una citación. Al abrirla me asusté. Era una acción para la separación de bienes que ella cobraría ante la ley. Sí, como lo escuchan, mi propia hermana inició un juicio en mi contra. Quería la mitad de las tierras, las cuales a ella nunca le importaron. Quería quitármelas, obligarme a que las vendiera para quedarse con la mitad del dinero. Yo entiendo que estaba en todo su derecho, pero mi padre y yo luchamos tanto por esas tierras, pasamos tan buenos momentos, y ahora con su partida, era el único recuerdo que me quedaba de él. El valor sentimental que ese pedazo de tierra tenía para mí, era más grande que todo el oro del mundo. No estaba dispuesto a perderla, solo por el capricho de una hermana que estuvo ausente por muchos años, y que ni siquiera se preocupó por la salud de mi padre. En ese mismo momento, contacté a un amigo abogado. Debía estar listo pues la audiencia sería en unos 15 días. Esos días fueron muy tensos para mí, pues repito, esas tierras eran lo único que tenía. Además, su valor no era mucho y, si lo vendíamos, al dividir el dinero con mi hermana, eso no me iba a alcanzar para comprar ni una hectárea. Me sentía muy preocupado, no sabía qué sería de mi familia de ahí en adelante. No tenía condición de salir de la finca, pues no tenía a dónde ir. La única forma que se me ocurría para quedarme con las tierras era darle el dinero que correspondía a mi hermana. Pero no lo tenía, era demasiado para mis pobres bolsillos. El día de la audiencia, estábamos mi abogado, de nombre Antonio, y yo, frente a mi hermana y su abogada. Yo estaba tenso, preocupado, sudaba frío, pero Antonio tenía un semblante tranquilo, como si tuviese un as bajo la manga. Recuerdo que antes de que iniciara la audiencia, me miró sonriendo y me dijo que me calmara, que todo iba a estar bien. El juez hizo la lectura del pedido hecho por mi hermana y su abogada hizo la defensa. Después, llegó el momento en que le dieron la palabra a mi abogado. Él agradeció y entregó un sobre al juez. Yo no sabía qué era lo que contenía y todos quedamos en silencio. El juez abrió dicho sobre de inmediato y leyó en silencio lo que tenía el documento. Después, se giró hacia la abogada de mi hermana, diciendo: «Señora, ¿sabía usted que el señor Celestino tenía un testamento?». La abogada miró a mi hermana y ella perpleja, respondió que no. El juez entregó una copia del documento a la abogada, mientras leía el original en voz alta para todos. Y decía lo siguiente: «En perfecto goce de mis facultades mentales, yo,
Celestino Mérida, dejo mi finca y todo lo que hay en ella para mi hijo, Espita Mérida, así como para su familia. Mis ojos se llenaron de lágrimas en ese instante, mientras el juez afirmaba: este documento será analizado por peritos, y si se prueba su legitimidad, se hará la voluntad del señor Celestino Mérida. Se dio por terminada la audiencia y salimos de la sala. Cuando estuvimos afuera, mi hermana pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Solo la oí murmurar: maldito seas tú y ese viejo, pero te vas a arrepentir, y lo vas a acompañar al más allá. Unos días después, Antonio me llamó y me informó que se había comprobado la legitimidad del documento y el juez nos había dado la razón. Y obviamente, había dejado a mi nombre las tierras de mi amado padre. Desearía decir que aquí acabó todo, que este fue el final y que mi hermana se resignó e hicimos las paces, pero nada más alejado de la realidad. Los días siguientes transcurrieron con cierta normalidad, hasta 2 meses después, cuando las cosas comenzaron a cambiar nuevamente. Un terrible mal empezó a rondar mis tierras y las de mis vecinos. No sabíamos qué ocurría, pero las hojas de las cosechas empezaron a secarse, y por ende, la producción se perdió completamente. Los animales también empezaron a enfermarse y a llenarse de garrapatas y piojos. Incluso mi amado Relámpago, a quien yo cuidaba con tanto esmero, una tarde mientras cabalgábamos, se lastimó su pata y no podía caminar con normalidad. Aunque con cuidado y tratamientos, logré curarlo, pero las siembras iban pésimas, todo lo que sembraba se secaba. Era como si las tierras estuviesen envenenadas y nada de lo que plantaba llegaba a la madurez. Por todo esto, más las amenazas de mi hermana, decidí juntar todo el dinero que tenía, más un pequeño préstamo del banco, y fui en busca de don Pacho, el curandero. No fue difícil encontrarlo pues era muy conocido, y un señor a cambio de unas monedas me hizo el favor de llevarme directamente hasta su casa. Cuando llegué, aquel hombre se encontraba afuera en su patio. No era como un chamán, todo místico ni misterioso. Era una persona normal, pero eso sí, de su cuello colgaban algunos collares extraños, y sus manos estaban llenas de unos anillos que parecían de metal, con unas figuras muy extrañas. Al acercarme a él, y sin decirle nada, me empezó a decir: «Ay, hijo, ¿con quién te fuiste a meter que te tienen tanto coraje? ¿Qué les hiciste o qué? Te quieren ver en la ruina, te quieren ver sufriendo. No les importa que sea su familia». Muy dentro de mí, yo sabía que la causante de todos mis males era mi hermana, pero no se lo dije a él. Después, me hizo pasar a una habitación llena de figuras de santos, y en medio de estos, tenía un altar grande de la Santa Muerte. Me pidió que me quedara parado frente a él, y enseguida encendió unas velas blancas. Luego me barrió con un atado de hierbas, y finalmente pasó 3 huevos por todo mi cuerpo. En todo este tiempo decía palabras como susurros, los cuales yo no entendía, pero imagino que eran algún tipo de rezo. Cuando acabó con este ritual, tomó los huevos y los rompió en unos vasos de cristal transparente que estaban en una mesa. Estos vasos estaban llenos de agua, o eso parecía. Me dijo que me sentara frente a él y que ahora sí me iba a decir qué me pasaba con exactitud. Entonces, se quedó muy concentrado, mirando esos vasos por un largo rato, como si estuviese descifrando el mensaje que estos le transmitían. Y cuando estuvo listo, me empezó a decir: «Alguien, un familiar tuyo, es muy ambicioso. Quiere que te vayas del lugar donde vives. Esa persona tiene el alma negra y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir su objetivo, incluso matar, así como lo hizo con tu padre. Ella solo quiere que te vayas lejos para poder vender esa tierra donde tú vives, y es la causante de que tu tierra no produzca nada. Fue a tirar un trabajo de salación para que todo lo que está ahí muera, incluidos los animales. Y si no hacemos algo, también tú y tu familia morirán». Por último, me describió a la mujer que estaba detrás de esto, y claramente era mi hermana.
Obviamente ella no hacía los trabajos, sino que los mandaba a hacer con una bruja de otro pueblo. Los ojos se me llenaron de lágrimas y el corazón de rabia, pues ahora confirmaba mis sospechas. Entonces, le pregunté al hombre qué era lo que yo debía hacer, cómo podría liberarme de ese mal. Él, muy tranquilo, me dijo que yo no debía hacer nada, que todo lo iba a hacer él. Pero eso sí, que el trabajo me iba a salir algo caro, y aclaró que debía pagar por anticipado. Le dije que estaba de acuerdo, y me dijo el precio. Al escucharlo, casi me voy de espaldas, pues era bastante, pero era todo el dinero que yo había logrado juntar. Con mis esperanzas puestas en él, le entregué el dinero y le pedí que me liberara de todo lo malo que acechaba mi vida. Él me juró que así sería, y dijo que en un mes recibiría noticias que me demostrarían que todo había terminado. Con el corazón lleno de esperanza, le di las gracias y me retiré de aquel lugar. Al llegar a casa, le conté todo lo sucedido a mi esposa, y con ella rezábamos todas las noches, pidiéndole a Dios que nos librase de la maldad de mi hermana. Seguí trabajando la tierra y cuidando a mis animales, como lo había hecho hasta ese entonces. Y aunque los resultados no se vieron de manera inmediata, podría decir que las cosas malas tampoco aumentaron. Y así, día con día, de a poquito, fue mejorando nuestra situación. Exactamente, un mes después de que visité al brujo, un día viernes, mi celular sonó. Para mi sorpresa y tristeza, me llamaban del servicio de medicina legal. Ahí me informaron que la policía había encontrado a una mujer que fue atacada por un perro rabioso de raza Rottweiler en la calle. El ataque fue tan brutal que ella no resistió las heridas, y junto al cuerpo estaban sus pertenencias, y en su celular encontraron mi número. Al día siguiente, fui hasta donde estaba el cadáver de mi hermana y me llevé una visión horrible al verla ahí. Estaba desfigurada, llena de heridas y casi deformada por el ataque del perro. Lamenté mucho lo que había pasado, pero de inmediato vinieron a mi mente las palabras que el brujo me dijo antes de que yo aceptara su trabajo. Y estas eran: hijo, si tú aceptas mi servicio, ten en cuenta que a la persona que te está haciendo el trabajo se le va a regresar multiplicado y no va a vivir para contarlo. Y aunque en ese instante sentí remordimiento en mi interior, también comprendí que yo no fui quien le hizo el mal, sino que solamente ella obtuvo lo que deseaba para mí. La verdad es que no pagué un sepelio para ella, y no porque no quisiera, sino que no tenía dinero, pues estaba muy endeudado por pagarle al brujo para que me liberara de todos los males impuestos por mi propia hermana. A partir de ese día, mi familia y yo vivimos en paz, sin más problemas y con la tierra produciendo como antes. Siempre visitamos con mi esposa y mi hijo la tumba de mi padre y de mi madre, y les pedimos su protección. También cada noche, antes de dormir, le pido perdón a él, pues tal vez sea mi culpa que mi hermana haya muerto. Aunque debo confesarles que no me arrepiento, pues estaba en juego la vida de mi familia y la mía. Esa ha sido mi historia, y también un claro ejemplo de cómo la ambición puede corromper los corazones y convertirte en un ser capaz de acabar con la vida de los demás, incluso la de tus propios padres. Gracias por leer. Gracias a todos y a todas los que llegaron hasta el final de este video. Ahora les pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que el protagonista tomó la mejor decisión? ¿Creen que una persona es capaz de caer tan bajo solo por el dinero? Como siempre les pido que no sean tímidos y dejen sus opiniones abajo en la caja de comentarios. Y no olviden darle like y compartir este video en sus redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. También, y si está en sus posibilidades, les agradeceríamos de corazón que nos dejen sus comentarios usando los superchats. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico, el cual nos ayuda a seguir trayéndoles más historias. Gracias y hasta el próximo video.